Pero bueno, nunca me sentí como que tenía menos que mi viejo. Teníamos características distintas. Me pasó que en Eslovaquia yo ya venía de estar en Grecia 7 meses. El lugar era complicado en cuanto al frío. Apenas llegué, en la calle 1 metro de nieve. Y el darte cuenta que por ahí para lo que naciste a hacer, no lo podés hacer más. O sea, el resto de tu vida ya no lo vas a hacer más. Bueno, estamos acá con Sebastián Herreros. Antes que nada, un placer enorme estar acá. Nos recibieron de maravilla, así que contanos un poco primero dónde estamos y después vamos a repasar tu carrera deportiva, que fue muy exitosa. Muchas gracias por venir. Estamos en 3 de febrero, Caseros, predio municipal del partido. Así que nada, también agradecerle a toda la gente, desde Diego para bueno, Ezequiel, Maxi, Fer, toda la gente que está acá. Así que muchas gracias por abrirnos las puertas. Sí, no, bueno, nos recibieron de maravilla y un poco quisiera arrancar estamos viendo acá de fondo unos chicos jugando y ¿qué se te viene a la cabeza cuando ves a unos chicos no tendrán más de 5, 6, 7 años jugando al fútbol? ¿Cómo eras vos a esa edad? Bueno, lo primero que se te viene es el hecho de pensar, decir, de cómo te gustaría volver a esa época, que disfrutarías mucho más lo que hiciste. Muchas cosas las harías con más entendimiento de lo que significa, ¿no? Y bueno, disfrutar mucho más y bueno, de nada, y también en esto de ya saber lo que pasó, ¿no? Seguramente uno tomaría otras decisiones, pero bueno, es parte de la vida en sí. Y con el diario del lunes, ¿entendés que esta edad que estamos viendo acá, de los 6, 7 años, es íntegramente para divertirse o tiene que haber una especie de ese chip competitivo que te haga soñar en llegar a primera, como fue tu caso? Sí, bueno, hoy los chicos acá ya lo que es en barrio tienen mucha competencia. A mi gusto, para la edad es demasiado. Entonces nosotros desde este lugar tratamos de sacarle un poco la competencia. Si bien entendemos que tienen una edad en donde tienen que agarrar muchas cosas en cuanto a coordinación, a empezar a pegarle con las 2 piernas, a los giros, a los perfiles, que para mi entender es lo principal que necesita tener un jugador. Tratamos de darle todos esos conceptos, pero que se diviertan, porque no dejan de ser chicos, no dejan de hacer un juego por alegría. Entonces, en el aprender no queremos limitarlos con eso del jugar, que es lo más lindo que tiene el deporte. Y vos, bueno, a mi parecer, fuiste un jugador mucha técnica, de mucha calidad. Y me interesa saber tu punto de vista, si eso un poco se nace, se trabaja o las dos. Y es las dos. La realidad que yo era por ahí un jugador técnico, pero en muchas cosas lo desarrollé. Por ejemplo, hoy soy un jugador, o en mi carrera fui un jugador que pateaba los córner con las 2 piernas, que son pocos. En instituto, de hecho, Kudelka, hay veces que practicaba tiros libres o armaba jugada de pelota parada sabiendo que yo lo podía hacer con las 2 piernas casi de la misma forma. Y eso lo desarrollé. O sea, sin duda que es algo que uno lo trae, pero lo desarrollás. O sea, el día a día, la repetición, el hacerlo con continuidad, te da la perfección y vos al ir mejorando. Y bueno, tu escuela futbolística fue Vélez. Me interesa indagar un poco ahí porque es uno de los grandes clubes formadores. De hecho, hoy en día se ve muy claramente con los chicos que están en la primera de Vélez, muchos aportes a la selección, algunos ya pasaron a los grandes clubes con un paso muy corto por la primera. Contame un poco qué tiene Vélez a nivel formativo distinto de otros clubes. Bueno, lo que tiene Vélez por ahí distinto, a ver, no puedo hablar en la intimidad tampoco de los otros clubes porque no lo sé, pero sí lo que se destacaba, que si bien uno quiere competir y ya el jugador lo tiene el ganar y siempre estar arriba, no era algo que te lo imponían. O sea, uno competía y siempre querés ganar, pero porque el juego te pide ganar y porque vos vas al ganar. Pero no lo veían como una obligación y lo veían como una consecuencia del crecimiento del jugador. Entonces hace que el jugador se forme para jugar en primera y no para ganar en inferiores. Y hoy vos ves que la consecuencia de eso hace que Vélez gane, pero no es que te imponen el ganar. O sea, el jugar bien, el crecer como jugador y el desarrollar herramientas para después
poder resolver, hace que uno sea mejor que el otro, porque tiene más cosas para después llevarlo a cabo dentro de la cancha. Pero bueno, me parece que en muchos puntos una de las cosas que se destaca es en eso, en el prepararte para la primera división. Para cuando vos llegues a primera división no te encuentres con nada que no hayas vivido antes. Y en ese llegar a primera división, tu caso es un caso que, bueno, tiene cierta particularidad porque no a todos les pasa, que también tuvieron un papá futbolista, muy reconocido como tu papá, que es Carlos Herrera, sí, obviamente. Estaba un poco en vos esa presión tuya, no digo que alguien te la haya puesto, pero de, che, mi viejo futbolista, yo tengo que más o menos hacer un camino similar, me tiene que ir bien, no puedo fallar. ¿Cómo conviviste a tus 14, 15, 16 años con tener un papá como el que tuviste y tu camino en el fútbol? Sí, yo siempre cuento y digo que como camino me pesaba, quizás por la inocencia también, no me daba cuenta realmente lo que había, o sea, lo que había logrado y al nivel que había llegado. Porque hoy te das cuenta, juega una final del mundo, no la juega cualquiera. Entonces hoy realmente te das cuenta lo que hizo. Y después un poco era lo que decís vos, yo era un jugador técnico y mi viejo no era malo técnicamente, pero él era más veloz. O sea, él desarrollaba su velocidad y yo por ahí era distinto en característica. Entonces en esa comparación es como que yo no me sentía en desventaja porque yo técnicamente tenía cosas. Entonces en esta comparación hay veces que por ahí daña a alguno. Yo me sentía tranquilo con lo que tenía, no me sentía en desventaja con mi viejo. Después obvio que el estar en equipos, en momentos, o sea, hace todo a que una carrera sea mejor que la otra y a que uno desarrolle mejor su potencial también, ¿no? Pero bueno, nunca me sentí como que tenía menos que mi viejo. Teníamos características distintas, pero bueno, yo creo que por eso nunca me pesó el que me comparen. Y bueno, ya yendo a esos primeros pasos en primera, imagino que te acordarás cómo fue esa primera concentración, los nervios, no sé si miedo, por llamarlo de una manera, o la inconsciencia esta que me dijiste recién que por esta hora, pero ¿cómo fue ese debut en un Vélez que la verdad que estaba en un muy buen momento? Sí, bueno, yo siempre pensé como que el llegar a primera era un proceso, ¿no? Bueno, el año que viene estoy en quinta, el otro en sexta, hasta que llegues a primera. Llegó un momento que lo empecé a dudar, ya había compañeros de mi categoría que estaban jugando en primera y yo por ahí, mi actualidad no era lo mejor y ahí fue el único momento que por ahí me puse a pensar, realmente voy a ser jugador, pero como que en mi cabeza siempre estuvo el jugar. Entonces por ahí yo me preparé para eso. Quizás la suerte de tener un padre que fue jugador es como que vos lo ves cerca, lo ves posible, no ves algo que es para pocos. Como que yo tenía muy ahí presente de familia el ser jugador de fútbol. Entonces cuando llegué ahí había muchas cosas que yo ya me iba preparando, sobre todo de la cabeza para eso. Y después, bueno, con lo que te digo, el club te prepara para ese momento. O sea, yo tuve la suerte también de debutar en un equipo que fue campeón, que era de los mejores. Entonces, cuando vos entras en un equipo que ya sabe lo que hay que hacer, a uno le facilita. Ahora, también es verdad que para entrar en un equipo campeón necesitas estar a ese nivel, porque si no, no tenés lugar. Es un poco y un poco, pero bueno, en ese sentido a mí me facilitaba las cosas, porque yo ya sabía lo que tenía que hacer. Cuando vos entras a un equipo que sabe a lo que juega y sobre todo vos saber lo que tenés que hacer, es más fácil. Entonces todo ese contexto se hizo a que por ahí mis primeros partidos pasaran mucho más desapercibidos y no tenga eso el que me estén mirando y está, no está, el que por ahí un error se note mucho más. ¿Y qué referentes te dieron una mano? Porque la verdad que estamos hablando de nombres muy pesados, un equipo de Vélez que quedó marcado en la historia, el campeón del 2005 estamos hablando. ¿Quiénes eran esos referentes que te arroparon y te dijeron, pibe, vos jugás, hacés lo que sabés, con la tranquilidad, que acá tenés un respaldo? Bueno, mirá, nosotros también ese Vélez tenía la particularidad que había muchos chicos que eran inferiores. Marcelito Bravo jugábamos en la misma categoría, Joná Gutiérrez, después otros chicos, Batalla, bueno, Ocampo, Mauro Zárate, o sea, éramos todos
2 años para arriba, 2 años para abajo que nos conocíamos. Entonces la intimidad del vestuario en ese sentido era muy, muy familiar de gente que ya te conoces, ¿no? Pero bueno, así como vos decís, también había referentes como Luca Castromán, el Rolly Zárate. Y bueno, la realidad como que todos en ese sentido te daban la tranquilidad de no volverse loco en el querer demostrar más de lo que pedía por ahí el momento. Un equipo que estaba bien plantado, que sabía lo que jugaba. Pero bueno, yo con Luca Castromán es como el que más relación tuve. Él tenía formas que a mí me llevaban mucho, también por personalidad, de ser frontal, de decir lo que pensaba. Así que nada, desde ese primer momento muy buena relación, como hasta el día de hoy también tenemos. Así que bueno, de todos los jugadores, grandes jugadores, creo que el que más apoyo por ahí sentí fue de él con esas cosas. Recientemente se nos fue Miguel Ángel Russo, a quien tuviste en Vélez, y nada, me gustaría una reflexión de él, tanto como entrenador y también como ser humano, que por lo que se vio en la respuesta de todo el fútbol argentino, la verdad que fue con el mayor de los respetos su despedida, y me gustaría que nos cuentes un poco de la parte de entrenador y también de la persona. Sí, yo con Miguel al recién subir no tuve por ahí el diálogo que tenés con un técnico cuando ya tenés tus años en primera división. Por ahí en otra época te manejás de otra forma, ¿no? Pero bueno, desde el primer momento siempre sentí el apoyo y sobre todo una persona que te hablaba con igualdad, no te trataba ni más ni menos, o sea, iba de frente, era sincero. Entonces eso por ahí hoy en el fútbol, que cuesta tener esa, ¿no? esa sinceridad, era lo más destacable y hace que uno genere confianza sobre todo. Genere confianza de cuando te pase algo que te podés apoyar, saber que te va a entender también porque fue jugador. Así que nada, en ese sentido eso lo mejor de Miguel. Y después mi recuerdo bueno porque fue el primer técnico que me puso en primera, o sea, el técnico que confió en mí como para hacer una carrera profesional. De Vélez pasaste a un Tigre que también quedó bastante en el recuerdo. O sea, en los inicios de tu carrera tuviste como esa suerte de estar en planteles que marcaron un poco una época y pasan los años y la gente se sigue acordando. Contame un poco al Tigre que llegás, cómo se forma, era un equipo un poco en formación, pero que supo dejar su huella y creo que tuviste un papel bastante importante. Entonces, contame un poquito que me interese. Bueno, de inicio fue complicado en el sentido que yo venía de un club que en esa época en estructura era de los mejores. Y estoy hablando de predio, de concentración, creo que ni River ni Boca tenían los predios. Entonces en ese sentido Vélez estaba reacomodado, ya tenía su lugar. Veníamos de comodidades de primer nivel de lo que era Argentina. Y me tocó llegar a un club que era el primer año en primera y se tuvo que adaptar a todo eso. Después mejoró la cancha, mejoró los vestuarios, mejoró un montón de cosas, pero en el momento, en esa transición hubo cosas que costaron, desde la comodidad de uno llegar y tener su ropa lista, las zapatillas, las medias, los botines, toalla, toallón, lo que sea, del mínimo detalle en vez de lo teníamos, para ir a un lugar en donde esas cosas eran muy de ascenso todavía. Entonces el cambio en ese sentido en el primer momento fue un poco raro porque no estaba acostumbrado. Pero bueno, todas esas cosas se taparon con el grupo. El grupo era muy bueno, la misma gente, humildad que había, ¿no? Todo cercano en la gente que trabajaba, hacía que todo lo estructural pasara a un segundo plano. Y bueno, y cuando en un club y en un grupo hay eso, y hay buenos jugadores sobre todo, porque hoy uno ve la carrera que tuvieron muchos jugadores y te das cuenta que eran buenos jugadores. Entonces cuando se junta todo eso pasa lo que nos pasó, que en un primer año que por ahí difícil peleamos el campeonato, así que nada, cuando se juntan todas esas cosas siempre tenés mucha más chance de que le vaya bien al equipo. Inclusive después al año siguiente juegan un triangular, es como que fue un poco un Tigre que marcó su era y un poco ustedes fueron los pioneros. Ahora quiero ir al siguiente paso.
estuviste en Grecia, pero me quiero quedar con el paso por Eslovaquia. Un poco me sorprendió mientras investigaba tu carrera. Digo, no solo me interesa que me cuentes cosas de la liga, del país, que por ahí para nosotros es un poco desconocido, sino cómo te llega una propuesta para Eslovaquia, un país un poco raro. Sí, es que fue todo raro desde el comienzo. Yo estaba en Grecia y me llaman para ir a Holanda. Entonces dejo Grecia para ir a Holanda y estuve un mes entrenando en el Den Haag. Y bueno, cuando faltaban pocos días para que cierre el libro de pase de Europa, me dicen que no tenía lugar en este equipo, que iban a ver la gente que me llevaba, que iba a ver si surgía la posibilidad de otro equipo, pero bueno, ya estaba muy cerca del cierre del libro de pase. Y bueno, y medio que cerró el libro de pase y el que me llevó era dueño de un equipo en Eslovaquia y me dio la posibilidad de ir a su club, terminar lo que sería el año calendario, que en Europa es de julio a junio, mayo más o menos, y volver a Vélez, que yo era jugador de Vélez, y si no, tenía que volver a Vélez en febrero. Un Vélez que también era campeón, que yo no sabía si iba a tener lugar, prácticamente un campeonato ya empezado, o sea, la situación era media complicada de volver en ese momento. Entonces, bueno, nada, surgió de ir ahí y bueno, hablándolo, creí que era lo mejor. Así que nada, tuve 4 meses y me volví para Vélez. Y contaba ahora sí, te quiero preguntar un poco de particularidades de la liga, del país, porque tengo entendido que no fuiste tampoco a la ciudad capital, No. fuiste a una ciudad un poco más chica. Eh, Nada, contame un poco cómo era la ciudad, cómo era la gente, cómo te trataron, cómo te manejabas con el idioma, cómo era la liga. Bueno, me pasó que en Eslovaquia yo ya venía de estar en Grecia 7 meses y bueno, y Grecia también, un idioma complicado. Eh, Así que nada, yo venía con una pequeña adaptación a lo que es el idioma, ya como que me saqué no tenía tele, era otra época, hoy no tenés la comunicación que tenés hoy, la posibilidad de ver, no sé, prácticamente la tele de Argentina en el teléfono, o sea, era más difícil. Entonces en ese sentido yo ya había tenido una pequeña adaptación en lo que era Grecia. Entonces cuando llegué a Eslovaquia eso ya no me costó tanto, el idioma ya no lo veía tan mal porque ya había tenido un paso previo por Grecia en cuanto al idioma. Después sí, por ahí me costó en lo que era la diferencia de liga, de ir a una liga muy buena como en ese momento era la griega, a ir a Eslovaquia un poco me tocó, pero bueno, también había un par de argentinos que como que me hicieron sentir bien, la pasamos muy bien y bueno, era pasar prácticamente los 4 meses. Después el lugar era complicado en cuanto al frío. Apenas llegué, en la calle 1 metro de nieve, en la cancha alrededor como esto, 1 metro de nieve, mucho frío, los horarios para comer, nosotros tomamos mate a veces hasta las 7, 8, y allá a las 7 vos querés ir a comer y ya está todo cerrado. Entonces en ese sentido sí era más difícil. Pero bueno, al ser algunos argentinos en ese momento edad similares, entonces nos apoyábamos mucho entre nosotros y hacíamos que por ahí la adaptación sea un poquito más fácil. Bien, y acá, bueno, voy a hacer un salto un poco más grande, pero entre 2009 y 2019 pasaste por varios equipos. ¿Qué crees que te faltó para afianzarte en un lugar y como decir, bueno, acá vengo y me quedo? Porque estuviste por equipos muy importantes, después tengo también anotado algunos que quiero repasar puntualmente, pero ¿qué crees que faltó para decir, bueno, llego acá y hago mi base y afianzarte en uno? Sí, yo creo que eso no fue bueno, o sea, prácticamente en toda mi carrera no estuve más de un año, salvo Vélez, no estuve más de un año en un club y hoy te das cuenta que no es bueno porque como decís vos, no te afianzás, no haces tu lugar. Creo que en muchos casos por ahí fue una buena mejora o un buen paso en el salir de un lugar, por ejemplo Gimnasia, un lugar que yo no tenía lugar, no estaba cómodo y irme a Cerro Porteño a jugar Copa Libertadores, como que fue un cambio que fue bueno. Pero como decís vos, llegó un momento que los cambios no eran de lo mejor y por ahí un poco interiormente uno pensaba que tenía que estar en algo superior y quizás el año no fue de lo mejor como para dar ese salto mejor.
Entonces buscar el cambio esperando eso y bueno, y después te das cuenta que van pasando los años y esa mejoría no estuvo y te perjudica, porque quizás hubiese sido mejor quedarse en algún lugar y hacer esa base que vos decís. Pero bueno, en el momento uno tiene que tomar decisiones y bueno, creía que era lo mejor, un cambio y bueno, después ya te das cuenta que no siempre es lo mejor irte. Bien, y acá quiero repasar un poquito tu carrera por algunos clubes del ascenso. Estuviste en muchos muy pesados y muy importantes, algunos por nombrar, no quiero dejar tampoco de lado no que puedo nombrar a todos, pero sí, no sé, Chacarita, All Boys, Defensores, San Miguel, por nombrar algunos de los más populares y demás. Contame un poco, no te quiero decir cuál es el más grande, pero sí cuál por ahí te impactó más por decir, bueno, estamos jugando por ahí en una categoría y mirá la gente que hay, mirá el clima que hay, mirá dónde estamos. ¿Con quién te pasó eso? Sí, Chaca me pasó de la gente. Por ahí en esa época no era lo del visitante, no pudimos tener esa experiencia con muchos equipos. Sí me pasó con Tigre teníamos visitante y el primer partido jugar en el único y ver la tribuna llena me impactó. Después vos vas conociendo a la gente, cómo lo vive y me impactó, está bien que era primera división, pero bueno, fue lindo en ese sentido. Y después, bueno, Talleres también, mucha gente, en lo que es Córdoba, muchísima gente. Jugar en el ascenso con 67.000 personas era increíble. Y quizás no era una final, sino era uno de los primeros partidos. Así que eso sí, buenísimo. Después Instituto, la realidad que me encantó, fue uno de los clubes en donde más cómodo estuve. Así que nada, como decís vos, fueron lindos pasos. Por ahí en mucho no lo pudimos coronar con algún ascenso, con algo un poquito más, pero el paso fue buenísimo. Y para un jugador de tus características, habilidoso, el ascenso, ¿se siente un poco más ese rigor de la pierna fuerte? ¿Lo sentiste un poco ese cambio o no lo sentiste? Sí, por ahí se siente, no en la pierna fuerte, se siente por ahí un poco más en el juego, que el juego da un poco más al roce. Ahí sí lo sentís un poco más, por ahí en las tomas de decisiones tenés un tiempo más y por ahí con los compañeros no llegás a agarrar una intensidad que tiene Primera División. Por ahí en ese sentido lo sentís un poco más, no tanto en lo físico. Pero bueno, me tocó estar en clubes prácticamente a un nivel hoy de Primera División. Así que en ese sentido fue bastante parecido. Sí, a lo último, yo hubo clubes que lo sufrí un poco más y bueno, por eso como que fue apagándose la carrera. Y ahí quiero ir justo, siempre imagino que es un momento muy difícil tomar la decisión de decir, bueno, hasta acá llegó la carrera, porque todos los futbolistas se retiran muy jóvenes. El jubilarte a los 30 y pico es un poco chocante, pero es así en su mundo. Contame un poco cómo la fuiste masticando la decisión, cómo la tomaste y cómo fue el día después, ese día de decir, bueno, hoy no arranco ninguna pretemporada, no estoy en ningún plantel, no estoy en ningún equipo. ¿Qué? Sí, es difícil, sobre todo cuando te das cuenta la edad que tenés, cuando recién empezás a entender un poco todo, ya no servís más, como decís vos, y el darte cuenta que por ahí para lo que naciste a hacer, no lo podés hacer más, o sea, el resto de tu vida ya no lo vas a hacer más. Sí podés jugar con amigos, hoy en un senior lo podés hacer, pero nada te llena como eso, o sea, nosotros nos preparamos para eso. Y bueno, y cuando realmente te das cuenta que nunca más vas a estar adentro de una cancha, como que choca. Pero bueno, ya en los últimos años vi como que la carrera no mejoraba, que cada vez chocaba más en cuanto a las formas de juego. Y bueno, me pareció que por ahí era un momento para darle un cierre y no seguir estirando una carrera que por ahí no iba a levantar y empezar a dedicarme a otra cosa, ir más por el lado del técnico, del prepararme, en el estudiar. Así que bueno, fue un poco de todo, un poco el momento te va empujando y bueno, y después el pensar en un poco más allá y bueno, y darte cuenta que bueno, que ya lo hiciste 15 años,
que el mejor momento ya pasó y bueno, y tomar la decisión aunque sea difícil. Y me quedo con algo que dijiste recién, que estaría bueno por ahí que lo reflexionemos, que es el jugador se jubila muy joven, se prepara toda la vida para eso y un día no lo puede hacer más. Por ahí alguno por una lesión, otro porque la carrera no avanzó como quiso, porque no quiso un club contratarlo. ¿Crees que el fútbol argentino, por ahí como estructura, tiene que laburar un poco en eso y empezar a preparar desde muy chicos a los pibes que juegan al fútbol en unas inferiores, decir, bueno, esto se termina de alguna manera, prepárense de esta manera, no es la muerte de nadie, el retiro? ¿Cómo ves esta parte que recién tocaste el Sí, tema y está bueno? definitivamente lo creo. De hecho, lo que vos ves acá un poco fue la base, porque bueno, a mí me pasó, como te dije, cuando dejé de jugar me preparé para ser técnico, de estudiar, estudié periodismo por el lado de la comunicación. Me parecía que uno cuando es jugador y después ser técnico, lo más difícil es el transmitir, porque uno puede tener un montón de cosas, pero si no la sabe transmitir y no sabe llegar, se queda en lo que uno tiene. Entonces me parecía que era algo muy bueno para empezar y por eso fui ahí. Y ahí me di cuenta en una clase cuando preguntaban por qué la mayoría de los chicos querían estudiar periodismo y de 40 chicos, 38 decían que no pudieron ser jugador de fútbol y que por eso estudiaban periodismo. Entonces ahí un poco valoré lo que había hecho, o sea, la carrera que tuve. Y así todo me costó el dejar, pero como que tenía el consuelo de haber jugado. Y me puse a pensar de cuántos chicos no tienen ese consuelo y quizás sufren de la misma forma que sufro yo, porque en ningún lugar lo prepararon para que quizás no era el fútbol. Entonces, bueno, un poco analizando todo eso, me pareció bueno ir por ese lado sobre todo, porque yo digo que los jugadores buenos el club ya lo tienen. O sea, el club para los jugadores está, pero para los no jugadores no sé si está. Entonces, bueno, fue un poco eso. Muy buena reflexión y ya, bueno, aprovechando, agradeciendo mucho el tiempo, las últimas dos, contaste que te formaste como técnico, tuviste algunas experiencias, pero quiero que me cuentes un poco más qué te gustaría que pase en un futuro cercano y también contanos cómo sería un equipo ideal de Sebastián Herreros, cómo jugaría ese equipo que está en tu cabeza y que te encantaría que imagino algún día se plasme en un equipo de Bueno, primera. mirá, cuando fui técnico, yo lo principal que le decía a los chicos, obvio que uno tiene una esencia, de una forma que vos sentís el juego y lo querés ver ahí. Y bueno, mi esencia como técnico era un equipo que proponga siempre ser protagonista, tener bien en claro la forma y el cómo. Después te puede salir o no, pero que el equipo sepa. O sea, eso era lo principal que quería. Y después, yo ser una ayuda para el jugador. O sea, yo no quiero que mi equipo gane por ganar porque me sirva a mí. O sea, obvio que uno quiere ganar y eso va a hacer que tu carrera crezca, indudablemente, porque es la consecuencia. Pero yo me sentía bien el saber que ayudaba al jugador. Si yo decía, yo este año a vos te di algo y nuestra forma de juego ayudó a que vos el año que viene estés mejor, para mí eso está bien. O sea, yo quería ser el técnico jugador todavía, el que muchas veces no tuve, el que muchas veces creí que se ayudaban solos y no le interesaba tu carrera, como que quería ir del otro lado, siempre ponerme del lado del jugador y ser una ayuda para llevar a cabo su carrera, desde el crecimiento, de lo que sea. Así que lo principal como equipo era eso. Después, ¿qué me veo haciendo? Sin dudarlo, lo mejor es jugar, nada se compara como jugar. Creo que lo que le sigue a jugar es como técnico. Pero bueno, hoy estoy en otra época más en la formación, con un club. Y bueno, nada, yo hoy creo que Dios decide lo que nosotros queremos hacer. Nosotros nos tenemos que esforzar lo más que podamos, tenemos que servir en lo que tenemos, en el talento que Él nos dio y ponerlo a disposición de otro. Y Él lo acomoda solo, así que yo digo que tomé muchas decisiones en mi carrera y la mayoría fueron equivocadas. Entonces hoy decido que las decisiones mías las tome Él. Así que nada, hoy pongo lo que sé
al servicio de otro y él va a acomodar para dónde voy a estar. Bien, y la última, me importa mucho y estamos en un lugar muy lindo, contanos un poco cómo es esto de ser formador, cómo es el club, el nombre, a quién formás, cuál es tu objetivo. Imagino que dirá un poco lo que me dijiste recién del técnico, dejar una enseñanza más que un resultado, que te importa más el camino que el punto final, sino la trayectoria. Bueno, un poco lo del club es eso, estamos con un club que acá en la zona de Casero que se llama El Roy, que significa Dios que te ve, que está presente. Y bueno, y un poco es eso, es el uno poner lo que tiene al servicio de otro y no para mí. Y bueno, y ayudar al que sea, la excusa hoy es el fútbol, pero sabemos que detrás de los chicos hay una familia y muchas veces hay un deseo, ¿no? de querer ser algo que quizás muchas veces no lo tengan. Hoy estamos en un momento en la vida que me parece que el mundo va a lo individual, a que cada uno haga lo que le sirve a él, mientras no moleste a otro, está todo bien. Y nosotros hoy queremos ir por otro lado, de nosotros hoy ponernos al servicio de otro, de dar todo lo que tenemos, construir una familia hoy como club, como te digo, que la excusa sea el fútbol, pero formar una familia y ponernos al servicio de los chicos en lo que es su carrera y sobre todo de la familia. Así que nada, estamos en esa construcción. Tuvimos la suerte de conocernos con Diego, como dije antes, con toda la gente del municipio y que nos apoya en lo que es este proyecto. No es fácil arrancar de cero, no es fácil empezar con una estructura para poder llevar a cabo todo eso. Tenemos muchas actividades previstas. Hace unos meses hicimos taller de frustración justamente para los chicos, para la familia. Bueno, un poco es eso, para cerrarlo, que la gente sepa que hay un grupo que está a disposición de lo que ellos quieren y no que un grupo de tratar de sacar lo mejor del jugador para lo que me sirve a mí, sino nosotros dar lo mejor en servicio de ellos. Así que bueno, estamos en ese crecimiento y bueno, agradecerle a ustedes también la posibilidad de poder mostrar lo que tenemos.